La que le está comentando entonces, para el recorrido del eje, Control de contabilidad. era simplemente ver el eje Y, los máximos y los mínimos. Que en este caso teníamos que comenzaba en este caso consideramos solamente el -3 y luego volvía a retomar en el -2. Ya, el tema es hasta dónde, por así decirlo, sube nuestra función. Si nos damos cuenta, ¿Y hasta el 4 abierto? no, porque si nos damos, por así decirlo, cuenta, a la parte más derecha, del 3 hacia arriba está la pelotita abierta, y del 3 hacia arriba esa curva va subiendo. La parte más a la derecha del gráfico, está una línea curva que va subiendo. Lo que habíamos dicho del tema como del dominio. ¿Qué quiere decir? No es el -2 se toma y no en el -3, ¿o no? Mejor en el 3, No, sí. ¿o Sí, no? pero la ¿Sería hasta parte, el infinito positivo entonces o no? claro, en este caso sería hasta el más infinito. Ah. ¿Por ¿Por, qué? Perdón, me enredé. no, ¿por qué al más infinito? Porque mira, en la parte del 3 hay dos puntos, el puntito negro y arriba hay un punto en blanco. Desde ese puntito en blanco hacia la derecha aparece una función, una curva que va subiendo. Y como les comentaba anteriormente, por lo general, los gráficos cuando van así solamente la línea, quiere decir que siguen hasta el infinito. No puedo asumir como que ese gráfico solamente llega a ese punto, sino que va subiendo. Si no me equivoco, está así y luego sube así. Sí, así está. Y Por esa línea, entonces. aquí está el gráfico. Entonces, todo esto que está acá, eso que es como esa esquina, me dice que va hacia el más infinito. El El caso, que está en blanquito, ¿sí? ¿Cierto? El que está en el 3. no, o En sea, el 3 con el 3. no, eso es ¿No? más que, esto es como un sector del gráfico. Yo sé que aquí va el 3, pero eso ¿Sí? no me interesa, sino que quiero ver hasta dónde llega, porque estoy evaluando el eje Y. Mm. Ya. Entonces, por eso, esa línea, como no termina, yo sé que eso va hacia el más infinito porque va a aumentar, va a ir aumentando a medida que avance el X. Entonces, Ya entiendo. Y por eso es más infinito, por esa línea. por esa Porque sigue línea, hacia arriba. claro, sigue hacia arriba. Mm. El otro caso, que no aplica, es lo que yo les mencionaba antes. Si, por ejemplo, aquí justo en este rincón, yo tenía el puntito, en blanco o en negro, pintado no. Entonces yo sé que ahí no va a ser más infinito, sino que sería, si no me equivoco, del -2 hasta el 5 si no me equivoco. Sí, hasta el 5. Esa es como la que hay que pensar. Si aparece un punto, basta reemplazar ese punto. Si no aparece el punto, como en el ejercicio de acá, si no aparece el punto, como en este caso, ¿esto qué es? Esto va al infinito. Esa es como la pillita. Luego, Entonces, en este caso, no se tomaría el punto del que está donde el 3, el que está al otro lado, el pintado. Sigo nomás me guío por la línea esa que sigue hacia el más infinito. claro, más que nada tengo que, por así decirlo, el recorrido, tengo que ver cuál es el menor valor que puede tomar en el eje Y y cuál es el mayor valor que puede tomar en el eje Y. Sería lo mismo para el dominio, ¿cierto? El menor y el mayor. Claro, lo mismo, solo que hay que tener, ojo, Mm, porque en este caso, lo que pasó, si se dan cuenta, entre -3 y el -2, como que no había ningún valor que tomaba en el eje Y. Eso es como lo que hay que tener mucho cuidado. ujú.
Bueno, luego entonces, permiso, luego me piden el recorrido, en este caso de g de x. Ya, aquí para obtener el recorrido, bueno, obviamente hay diferentes métodos. Uno puede ser quizás graficando la función, o el otro, que puede ser resultar a veces más sencillo, es calculando su inversa. Si recuerdan, para calcular la inversa, decíamos que g de x va a ser igual a y. G de x sabemos que vale en este caso x más 1 sobre 2x menos 1. Y esto va a ser igual a y. Eh, hay diferentes formas. Lo que sí se debe hacer es que las x pasan a ser y y las y pasan a ser x. Lo pueden hacer ahora o al final. Es independiente. Voy a asumir que lo queremos hacer de inmediato. Entonces, las x pasan a ser y. Sería y más 1 sobre 2y menos 1. Y las y pasan a ser x. Esto de que cambien las letras es simplemente para encontrar la inversa. No es una propiedad como tal, es simplemente como la forma que se tiene. Una consulta. ¿Sí? ¿Lo podría explicar de nuevo? Es que me enredé. Llegué hasta ahí, hasta donde copió la función, después cuando puso la I ya me enredé. Ya. Vamos primero, entonces, hoy vamos a calcular la inversa. Para calcular la inversa, sabemos que nuestra función, en este caso g de x, la tenemos que igualar a un y. El valor de g de x viene dado por la función que ya me dan, que es x más 1 dividido en x menos 1. Luego, me dice, no importa en qué momento la pueda hacer, al principio o al final, da igual, pero las x, todo lo que tenga x, ahora van a pasar a ser y. Y todo aquello que tenga la y, ahora van a pasar a ser x. Se van a cambiar las variables, por así decirlo. Entonces, si todas mis x ahora van a ser y, la función me quedaría, ya no es x, sino que ahora sería una y más 1 sobre el 2, el x, ahora ya no es 2x, sino que sería 2y menos 1 va a ser igual, el y ya no será más y, ahora será una x. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer, por así decir? En este caso que despejamos, cambiamos las variables, lo que más nos interesa es despejar esto. Ahora tenemos que despejar las y. Eh, Obviamente en el paso de arriba ya y está despejada, pero lo voy a hacer así. Más que nada, Tendría que pasar hacia el otro lado, ¿no? claro, entonces, Multiplicando, ¿no? claro, sería, tenemos y más 1 va a ser igual a x. Esto pasa multiplicando.
Entonces me quedaría 2i menos 1. Entonces, ¿No se cambia el signo del menos uno? no, porque pasa, es un término y pasa multiplicando, entonces no se afecta. Cuando es suma o Ya. resta, ahí sí afecta. Si es multiplicación, no, se pasa el término tal cual. Entonces aquí multiplicamos x por 2i, nos quedaría 2xi menos el x por 1 sería x. Continuando aquí arriba, me interesa despejar y. Entonces, este término que está acá, lo voy a pasar hacia este el sector de acá. Voy a juntar todas las i, todo lo que contenga la letra i a la izquierda. Me quedaría i, en este caso, 2xi es un término que está positivo. Entonces pasaría hacia otro sector como negativo. A este lado tengo menos x y este 1 positivo quedaría como menos 1. Hasta ahí, ¿se va entendiendo lo que estoy intentando hacer? Sí, el término lo pasó al otro lado de la igualdad, el 2x, lo cambio de signo, ¿cierto? Claro, porque está positivo, originalmente está positivo y pasa hacia otro sector negativo. Y el 1 pasó al otro lado de la igualdad, en Claro, negativo. el 1 positivo pasa a la derecha como negativo. Bien, entonces aquí si nos damos cuenta tengo i en este término y el i en este término. Entonces puedo factorizar por i. Entonces factorizo por i. Y obviamente digo, ¿y por qué número tiene que ser multiplicado para que, para que su resultado sea i? Por 1, Claro, 1. Luego tengo el menos y el i. ¿Por qué término debe ser multiplicado para que el resultado sea 2xi? 2x. Exacto. Y esto va a ser igual entonces a menos x menos 1. Bien, este término que está acá pasa a este sector. Si el término está multiplicando, pasaría entonces dividiendo. Dividido en 1 menos 2x. Y esto que es lo que llegamos ahora es la función inversa. En este caso sería de g de x. ¿Qué nos dice la función inversa, por así decir? La función inversa me va a indicar el recorrido. Esta función me dice el recorrido. ¿Cómo me dice el recorrido? Esta función, simplemente ahora debo buscar las restricciones de esta función. Tengo una duda ¿Sí? respecto a qué pasa si nos piden el recorrido y la función inversa. Ya, si les piden el recorrido, perdón, si les piden la función inversa, tienen que llegar a esto. Para calcular el recorrido, por así decir, tienen que ver las restricciones de la función inversa. O sea, Pero una no sé, consulta.
No que el recorrido es lo mismo que la función inversa, pero en vez de x van y s. Sí, o sea, es que como cambiamos las variables, por eso quizás se puedan confundir. Pero sí, da igual. De hecho, sí. Originalmente no cambiaban las variables, si no me equivoco. Aquí, por ejemplo, debería haberles quedado como aquí un x, aquí menos y aquí menos 2i. O sea, perdón, o sea, entonces para sacar el recorrido siempre va a estar la inversa entre medio, hay que sacar la inversa y ahí nos va a decir el recorrido. Claro, claro, claro. Mm, Obviamente, Entonces, si nos preguntarían, la inversa estaría ya lista, vos, porque si se supone que para sacar el recorrido se necesita la inversa. por ejemplo, ¿por qué en el caso de f de x yo no calculé una inversa? Porque me dan el gráfico. Entonces me puedo Ah, ir ya. pasando los gráficos. En cambio, en G hay métodos. Podría simplemente graficar, pero tendría que graficar muchos puntos y ver como dónde están el máximo y los mínimos. Entonces, con la Ya inversa, entiendo. bueno, piensen que la inversa es encontrar en función del valor que me dio la y, la f de x, ¿Ya? voy a encontrar mi x. Eso es lo que dice la inversa. Mm, Pero entonces tengo que pasar por la inversa para llegar al recorrido. Sí, sí, de hecho sí. Ya. Si solamente da una función, hay que calcular una inversa. Ya, ya, ya. Tenía una consulta, por ejemplo, en el recorrido hay que reemplazar lo que eran X por Y, ¿cierto? No se podía pasar al tiro el X más 1 y donde está dice 2X abajo, o sea, la fracción abajo dice 2X menos 1, ¿no se podría pasar al tiro al otro lado dividiendo o no podría ser así? O sea, de que se pueda, pero obviamente como esté un poco más ordenado como para evitar la confusión en la parte de los signos, porque eso igual a veces Ah, ya, puede cambiar mucho. Ya. ya. Por ejemplo, ¿cuándo no van a tener no hay necesidad como de calcular una función inversa en las funciones cuadráticas? En las funciones cuadráticas, ¿por qué no? Porque si recuerdan bien, una función cuadrática, dependiendo de la variable que acompaña al x cuadrado, si es positivo o negativo, tienes que recordar que puede tener un mínimo o un máximo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen una función cuadrática, por ejemplo, solamente tienen que buscar el vértice. A ver, después termino este y les voy a hacer como un ejercicio de cómo calcular el recorrido de una función cuadrática. Entonces la función cuadrática no tiene inversa. O sea, no es que no tenga, si tiene inversa, pero para ¿Ya? calcular el recorrido es más simple utilizar la función del vértice. Y ahí sería como, por ejemplo, el número de compañía de la X, el otro sería la pendiente y el otro el coeficiente de oposición, ¿o no? No, porque ahí estamos estamos encontrando la función. Eso de la ecuación de línea Mm, recta es para buscar una función. ya, ya entiendo, entiendo. Ya. Siguiendo el recorrido entonces, el recorrido lo hacemos en función de la inversa de g de x. Obviamente acá, yo sé que acá en el numerador no tiene restricciones, me sirven los reales. Pero en el numerador, yo sé que el 1 menos 2x debe ser distinto de 0. Esto quiere decir que el 1 va a ser distinto del 2x. Despejo para x y me queda que el x va a ser distinto de un medio. ¿Qué quiere decir esto en una función inversa? Quiere decir que el recorrido de g, en este caso, van a ser la intersección de ambos. Obviamente van a ser los reales y el único punto donde no se intersectan va a ser en un medio. Ese sería el recorrido de g de x. Yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo sé cuando
obviamente dentro del problema cuando me lo pregunten, yo voy a saber si es que me piden una intersección o cuál es la otra, o una unión, ¿cierto? Claro, una unión, sí. Por lo general, siempre en términos de recorrido, eh, hay dos opciones. Bueno, como en el caso anterior, si nos dan por gráfico, puede existir un tema de unión de una manera gráfica, Ujú, pero por lo general, si nos dan una función así, g de x es igual x por algo y dividido en 5x, por ejemplo, ahí siempre tengo que buscar como las restricciones. ujú, Por lo general, siempre uno se basa en la restricción del denominador que sea diferente de cero. Obviamente, como el numerador no influye si me da negativo, puede ser cero y puede ser positivo. Entonces, por eso siempre van a ser casi los reales. Salvo, ujú, salvo las raíces, los logaritmos. Esos tienen que tener ojo en caso de. mm, Entonces, por así decirlo, como en el recorrido, siempre, o en el dominio, si se dan cuenta, cuando tengan como una fracción con incógnitas en el numerador y en el denominador, siempre van a tener que buscar alguna intersección. Siempre va a haber una intersección cuando sea una fracción, con incógnita arriba y abajo. Obviamente en este caso hay que intersectar el numerador, que serían los reales, o sea, todos los números, y lo intersecto con el denominador, que también sería los reales menos un medio. Por eso aquí como que se ve un poco más simple. Una consulta. Me Sí, enredé donde le hice al revés, que yo le hice al revés, con los signos, a donde despejó acá el 2x con el que quedó en un medio. El 1 no queda negativo, ¿cierto? Al pasarlo al otro lado. Es que yo le o hice sea, al revés. claro, sí, por ejemplo, quedaría así, si no me equivoco, quedaría menos 2x va a ser Sí, distinto de sí lo menos hice. 1. Obviamente aquí el x siempre es positivo y después llegaría a lo mismo, distinto de un medio. Mm. En caso Ah, de, sigo bajando el 1, claro. Y el 2 como estaba negativo. claro, y acá lo multipliqué en caso de por menos 1. Ah, para que le cambiara el signo, ¿cierto? Sí, siempre dejen al x positivo. Ah, ya, ya. Eso sí, tengan mucho cuidado. El x siempre es positivo. Y la otra pregunta es la E, que dicen si f es una función inyectiva. Ya, entonces, ya, obviamente, como f está en un gráfico, para un tema, por ejemplo, si les ponen una función igual que acá, como un gráfico, para ver si es inyectiva, simplemente ustedes pueden hacer el tema de las líneas horizontales. Por ejemplo, esto es de f, si no me equivoco, es algo así. Aquí en blanco, y hay un puntito en negro, en blanco, este punto baja hasta acá, y acá en este punto de acá, si no me equivoco, algo así, es el gráfico. Menos 1, acá es menos 4, acá vale 3, aquí vale 4, vale menos 1, menos 3. Obviamente si le dan el gráfico, ustedes van a saber si es inyectiva. Inyectiva quiere decir que cada X con su Y. Entonces ustedes pueden trazar las líneas como horizontales. Pueden decir entonces por acá, por así decir. Entonces, ¿cómo sé que no es inyectiva?
porque esta línea horizontal tiene un punto acá y tiene un punto acá. Acá le ocurre lo mismo, Cuando, acá y acá. cuando era inyectiva tenía que tener solo un punto, ¿cierto? Claro, inyectiva, recuerden que cuando se habla de inyectividad quiere decir que uno es a uno. Cada X va solamente a un Y, exclusivo. Ya. Esa es como la forma gráfica de describir esto. Por ejemplo, aquí, no sé, vamos a subir vamos a subir que este es el valor, por ejemplo, el valor 2. Entonces, yo sé que hay un X que está acá y un X que está acá, que tienen el mismo valor de 2 como imagen. Entonces, esta función no es inyectiva. Esa es como la forma más gráfica. Ya. Luego, me quería saltar el tema de los problemas porque eso se los puedo enviar por el grupo. Y quería el tema de resolver el tema de las ecuaciones. No sé si les complicó esa parte de ecuación. Lo de logaritmos, sí. La B y la C, ¿verdad? Todas. Ah, ya. Entonces, voy a saltarme los problemas. Por ejemplo, en la pregunta 3, que resuelve las siguientes ecuaciones. Voy a partir por la C, porque se ve más difícil, pero no lo es. Por ejemplo, dice e a la x menos e a la menos x sobre 2 va a ser igual a 1. Lo primero que voy a hacer, obviamente, ese 2 lo voy a pasar multiplicando al otro lado. E a la x menos e a la menos x va a ser igual a 2. Eh, ¿Ustedes en clases han visto el cambio de variables? Sí, la ¿Qué habrán. cosa? Cambio de variables. ¿Cuál es eso? Que, por ejemplo, este ejercicio para resolverlo, primero voy a decir primero, e a la menos x es lo mismo que decir e a la x elevado a menos 1. De eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Por el tema de una potencia de una potencia. Ah, sí. Ya. Entonces, esto que está acá, lo voy a escribir e a la x a la menos 1. Entonces, lo que yo les comentaba sobre el cambio de variables es decir, sea u igual e a la x. ¿Qué quiere decir eso? Que todo donde tenga e a la x ahora va a ser u. Entonces, este e a la x ahora va a ser u menos. Este e a la x que está acá también será u. La única diferencia es que está elevada a o menos 1. Y esto va a ser igual a 2. ¿Se entendió ese paso que hice? Sí, pero eso siempre se puede hacer cuando hay como, en este caso, exponentes. Sí, más ¿Van que nada igual se vosotros? usa cuando hay como exponenciales. Ahí. Más que nada, cuando ahí es donde se utiliza. Entonces, yo sé que va a ser u menos u a la menos 1, es lo mismo que decir 1 sobre u, va a ser igual a 2. Me molesta este u que está en el denominador. Entonces multiplico todo por u. En este caso me quedaría u por u, me quedaría
u cuadrado menos 1 partido en u por u va a ser 1 y 2 por u será 2u. Luego reordeno, dejo todo hacia el sector izquierdo y voy a tener que igualar a 0. El 2u está positivo, pasa al lado izquierdo como 2u menos 1 va a ser igual a 0. Hasta acá. De momento se va entendiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿O alguna duda? La última, al principio me confundí en el dónde sacaste el U y por qué cambió eso, no entendí esta parte de ahí. Ah, ya. Esto que está, por ejemplo, acá, esto se llama cambio de variable, que es, por así decirlo, una expresión como que me complica trabajar con esa expresión. Voy a decir que se llama, que va a tener otra letra. Ojo, aquí no ha desaparecido el elevado a x, simplemente lo hice para que se dice más simple. Entonces, como u vale e a la x, una variable que yo no era que yo inventé, pero que equivale a lo mismo. Entonces, toda la parte donde yo tenía e a la x, en este caso fue acá, esto ahora es eso, y esto que está acá, ahora pasa a ser, Perdón, se escucha muy bajito. perdón, ya, bien. Entonces, este e a la x, yo sé que va a ser lo mismo que una u. Ahora, ese e a la x pasó a ser esta u de acá. Luego, esta e a la x de acá, también pasó a ser esta u. La única diferencia es que estaba elevado a menos 1, por lo tanto el u también va a quedar elevado a menos 1. El 2 Se obviamente no es, conserva eso. claro, se conserva. Mm, El 2 obviamente no es igual a u, entonces lo dejo tal cual. Lo que hago, por así decirlo, con este cambio de variable es forzar una cuadrática. ¿Por qué una cuadrática? Porque ahora yo puedo despejar el valor de u con la fórmula general. Por ejemplo, yo sé que en este caso es u va a ser igual menos b, en este caso el b vale menos 2 y menos b va a ser 2 positivo, más menos b cuadrado menos 4, el a vale 1, el c vale menos 1 sobre 2a. Y en este caso sería 2. ¿Una consulta? ¿Sí? El U acá lo eliminó cuando multiplicó por el U, ¿cierto? Sí, El de abajo de la fracción. este u se eliminó con cuando multipliqué por esto. Ah, ya. Ahora Esto que quedó claro. legalmente Gracias. multiplica a este término, a este término y a ese término. Y después se ordena y queda la cuadrática ahí arriba, ¿cierto? Claro, claro, Ah, claro. ya, entiendo. Entonces, aquí resolviendo la fórmula general, u va a ser igual a 2 más menos, en este caso sería 4 menos 4 por 1 va a ser menos 4, y menos 4 por menos 1 va a ser 4 positivo más 4. 4 más 4 en este caso va a ser 8. Sobre 2. Obviamente, el primer u va a ser igual. ¿Por qué da 8? Vamos a revisar, chicos.
Vamos a poner aquí. Tenemos originalmente 2 más menos. El 4 se mantiene. Menos 4 por 1, si no me equivoco, es menos 4. Y menos 4 por menos 1 es más 4. Ah, ya que omití la multiplicación de los 4. Sí. Acá es sobre 2. Entonces, es igual 2 más menos la raíz de 8 sobre 2. Entonces, vamos a ver aquí. El primer u va a ser 2 más la raíz de 8 sobre 2. El u2 va a ser 2 menos la raíz de 8 sobre 2. Ahora, permiso, vamos a poner aquí. Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Yo sé que el u vale e a la x, ¿verdad? Entonces, mi u1 vale e a la x y e a la x entonces vale esto que está acá. Vamos a trabajar con la primera solución. Necesito encontrar el valor de x. Para encontrar eso, ¿cómo puedo bajar el x? ¿Qué logaritmo debo aplicar? El logaritmo natural. Exacto, aplico el logaritmo natural y me quedaría logaritmo natural de e a la x sobre es igual al logaritmo natural de 2 más la raíz de 8 sobre 2. Obviamente por la ley del exponente yo sé que esto sale del logaritmo, me quedaría x logaritmo natural de e va a ser igual al logaritmo natural de 2 más la raíz de 8. El logaritmo natural de e es 1, así que no me interesa. Y me queda que x es igual al logaritmo de 2 más la raíz de 8. Acá donde nos tenemos que percatar bien es que todo esto que está acá tiene que ser mayor que 0. Y en este caso obviamente es positivo, dividido en positivo, esto es verdadero.